Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta la experiencia del apóstol, o mejor dicho, de Saulo de Tarso, cuando va camino a Damasco. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, de los versos del 9 al 11, nos describe lo que sucedió cuando Pablo se aproximaba a Damasco. ¿Cuál es el significado? Aquí nos dice de las palabras de Jesús en Hechos capítulo 9, versículo 5. Esto dice claramente: cuando Pablo y sus compañeros se acercaban a Damasco, ocurrió algo inesperado. Alrededor del mediodía, vieron una luz del cielo y oyeron una voz que hablaba. Pablo realmente quedó impresionado. Él cayó, como dice, como jinete cayó en tierra, y hubo una manifestación divina dirigida hacia ellos, pero exclusivamente al apóstol Pablo. Todos oyeron la voz, Pablo y los que iban con él, pero solo Pablo entendió. Pero Pablo en ese instante quedó ciego. Solo Pablo entendió a pesar de su ceguera. Dice aquí, la luz era la gloria divina de Jesús resucitado, de que se le apareció a Pablo personalmente en ese momento. Según Hechos capítulo 22, versículo 14, Pablo más adelante insiste que había visto a Jesús, hecho que lo hacía igual a los 12 testigos de su resurrección, y en cuanto a su autoridad, él realmente era apóstol por esta evidencia que él había tenido. Escuche lo que dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 3, dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga bien, imagínese usted, esto que le está diciendo Cristo son palabras poderosas porque tiene una referencia a palabras que Pablo ya conocía. Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Lo que está diciendo aquí esta palabra aguijón era una manera como de un chuzo. Un chuzo era como algo así como una vara larga. En la punta de la esquina tenía una especie de un clavo que estaba adherida o amarrada a la punta como un clavo que servía para azuzar, para achuzar a un par de bueyes que estaban adelante y tenían que avanzar, tenían que ser chuzados para avanzar. Pero en el caso del apóstol Pablo, él se estaba chuzando a sí mismo, se estaba aguijoneando a sí mismo. Por eso le dijo: dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. En otras palabras, te estás haciendo daño. El diálogo de Pablo que mantuvo con Jesús, allí mismo Pablo estaba absolutamente convencido de que al atacar a los seguidores de Jesús de Nazaret estaba haciendo la obra de Dios. Pero esa era una obra peligrosa, terrible, porque para Pablo era una herejía lo que había dicho el mártir Esteban. Ahora, no obstante, para su consternación se enteró no solo que Jesús estaba vivo, sino también que al infligir sufrimiento a sus creyentes estaba atacando a Jesús mismo. En otras palabras, al lastimar a los hijos de Dios, se lastimaba a sí mismo, pero también estaba lastimando a Cristo mismo. Dice aquí, Jesús usó un dicho proverbial supuestamente de origen griego, con el cual Pablo sin duda estaba familiarizado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La imagen es la de un buey uncido tratando de moverse contra el palo afilado utilizado para guiarlo. Cuando eso pasa, el animal solamente se lastima más. Esto es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. En esta grande lucha que se encontró con el Señor Jesús, Pablo, la lucha en la mente de Pablo era la obra del Espíritu Santo. Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban, y las impresiones, las evidencias de la presencia de Dios cuando Esteban murió, él no podía refutarlas.
Sin embargo, la evidencia que encuentra Pablo aquí, dice, Saulo había tomado una parte destacada, lo había inducido a dudar. O sea, la evidencia que había visto, él había sido entrenado con ciertas ideas, con ciertos conceptos, con cierta doctrina. Pero al ver morir a Esteban, y la manera como Esteban muere, el testimonio que da Esteban, a él lo impresiona y lo hace dudar de la fe farisaica que él había aprendido a los pies de Gamaliel. Ahora, él se fue a los dirigentes, seguramente donde Gamaliel y donde otros, y le dijo, oiga, me está pasando esto, tengo dudas, ¿no será que este hombre era un hombre de Dios? Entonces la lección aquí dice, se dirigió a aquellos cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y los príncipes los convencieron finalmente que Esteban era un blasfemo, de que Cristo, a quien el discípulo martirizado había predicado, era un impostor, y de que los que desempeñan cargos sagrados tenían o tienen la razón. ¡Wow! Dice aquí, el apóstol Pablo, cuando cayó, dice que estaba temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la pregunta realmente que deberíamos de hacernos todos. El Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¡Wow! El apóstol tuvo que pasar ayuno, seguramente de oración, para tener la revelación que Cristo le tenía que dar, su misión, cuando iba camino a Damasco. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos dice en este día de lección con el tema que es la visita de Ananías. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.